está grabando la llamada. Bueno, le vamos a dar lugar a Marianela para el Ateneo y para inaugurar de alguna manera lo que es la presentación de los trabajos de investigación que ustedes estén haciendo para culminar la residencia y la carrera. ¿Sí? Así que este es el trabajo de Marianela, que ya tiene el título de especialista. Así que bueno, todo tuyo. Bueno, yo voy a, mi nombre es Marianela, voy a presentar el Ateneo sobre sobrepeso y obesidad infantil y voy a presentar un resumencito de lo que es el trabajo que hice a principio de año. Bueno, la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y puede afectar tanto a la salud inmediata en el momento del niño o si no a largo plazo puede afectarlos en la adultez aumentando el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto. Lo más frecuente es que la obesidad sea primaria o multifactorial, que es la que es causada por la alimentación, la actividad física, y un montón de factores culturales, etcétera. Pero también hay un pequeño grupo de pacientes con los que hay que hacer diagnóstico diferencial que presentan obesidad secundaria u orgánica. El sobrepeso y la obesidad conforman un problema de salud pública grave que actualmente adquirió características de pandemia. Las tasas de obesidad en el mundo se triplicaron desde 1975 y aumentaron en 5 veces la prevalencia en niños y adolescentes. Según las últimas estimaciones de la UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, la región de las Américas tiene la prevalencia más alta de todas las regiones de la OMS. Un 62,5% de los adultos tienen sobrepeso y obesidad, y en el grupo de 5 a 19 años, el 33,6% de los niños presentan sobrepeso y obesidad, y el 8% en menores de 5 años. Después, bueno, en el 2018 y 2019 se llevó a cabo la encuesta nacional de nutrición y salud por segunda vez en Argentina, que recabaron datos sobre la prevalencia de exceso de peso, sobrepeso y obesidad en niños entre menores de 5 años y entre 5 y 17 años, y ahí también se puede ver la alta prevalencia que hay, presentando los menores de 5 años en Argentina en exceso de peso el 13,6%, y en el grupo de entre 5 y 17 años el 41%, siendo prácticamente la mitad obeso y la otra mitad con sobrepeso. Y en el Gran Buenos Aires los datos son bastante similares, presentando un exceso de peso del 12% de menores de 5 años y el 44% de los niños entre 5 y 17 años. ¿Lo calentaste, no? Yo sí, termino la epidemiología, voy a hacer dos comentarios. Primero, el mundo nunca cambió tanto como en los últimos 100 años. ¿Sí? En los últimos 100 años hubo más avances y más cambios que en el resto de lo que tenemos conciencia, registro. ¿Sí? Y eso ha tenido su impacto en todas las cosas que ella va a explicar asociadas a la etiología. ¿Sí? Después se pasó a hablar de la etiología, ¿sí? Los factores de riesgo, ¿sí? Nunca hubo tantos cambios en los estilos de vida y la explosión de la tecnología. Por eso esas cifras se multiplicaron tanto en los últimos años, ¿no? Asociados a eso. Tal cual. Bueno, después, como habíamos dicho al principio, que la obesidad y el sobrepeso tiene tanto implicancias causando complicaciones inmediatas como en la adultez. Dentro de las complicaciones inmediatas podemos encontrar complicaciones metabólicas como la insulinoresistencia, diabetes tipo 2, las dislipemias, el aumento de triglicéridos, colesterol y el síndrome ovario poliquístico. Después, dentro de las complicaciones respiratorias, el síndrome de apnea y hiperapnea obstructiva del sueño, asma, hipoventilación por obesidad y aumento de la predisposición a infecciones.
Después, entre las complicaciones digestivas, la estatosis hepática, con bueno, las repercusiones que puede causar después a largo plazo y la colitiasis, las complicaciones cardiovasculares, que son la hipertensión, la hipertrofia ventricular, también secundaria a la hipertensión, el aumento de riesgo de muerte súbita. Dentro de las neurológicas, que esto no lo sabía, que puede causar un aumento de, sí, predispone al pseudotumor cerebri, que ya no sé si ustedes estaban con el MACA. Sí, sí, el de MACA fue el último. Complicaciones endocrinológicas, como un incremento de la talla, el anto puberal, edad ósea avanzada. Entre las complicaciones ortopédicas y musculoesqueléticas, bueno, sabemos que aumenta la predisposición a epifisiolisis de la cabeza del fémur, de tibia varas, valgo, y aumenta el riesgo de fracturas. Dentro de las dermatológicas, bueno, intertrigo, furunculosis, hidradenitis supurativa, y después, bueno, también tiene implicancias psicosociales, causando ansiedad, depresión, ausentismo escolar, discriminación en las escuelas, menor rendimiento escolar, y bueno, afectando la calidad de vida en último término. Y bueno, como ya vimos, bueno, los niños y niñas con obesidad tienen más probabilidad de seguir siendo obesos en la edad adulta, entonces tienen más riesgo en el futuro de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, gota, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cardiopatía isquémica, muerte súbita y cáncer. Después, bueno, ahora sí vamos a enumerar los distintos factores de riesgo de obesidad primaria, que bueno, ya vimos que tiene múltiples causas, multifactorial, y es donde por ahí nos podemos abocar más para la prevención de la sobrepeso obesidad. Bueno, en primer instancia tenemos que está determinada genéticamente, hay múltiples genes que están implicados y contribuyen en un 40 a 70% a la variación interindividual. Después también tener sobrepeso o obesidad al inicio del embarazo o aumentar mucho de peso durante el embarazo. También tiene mayor riesgo los recién nacidos pretérminos, los que son pequeños para la edad gestacional o grandes para la edad gestacional. Esto sería el grupo de riesgo por ahí a los que habría que abocarse, aunque todavía no tengan el sobrepeso o obesidad, para prevenirlo. La ausencia o interrupción de la lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses y la introducción de la alimentación complementaria antes de los 6 meses. Alta tasa de crecimiento en los primeros 12 meses de vida, eso hablábamos hoy. Y un rebote adipositario temprano antes de los 5 años, generalmente ocurre más entre los 6 y los 9. La obesidad de los padres, principalmente cuando los dos padres son obesos, tienen mayor riesgo todavía, y cuando los padres son obesos en edades tempranas del niño, no que se vuelven obesos en el transcurso de la vida. La falta de comensalidad, o sea, que el nene coma solo, que se salteen comidas, el picoteo, las pantallas durante las comidas que no le permiten la regulación del hambre y saciedad. El bajo consumo de alimentos frescos, frutas, verduras, granos integrales, huevos, carnes, lácteos, y alto consumo de todo lo que son los alimentos ultraprocesados. Sedentarismo, que incluye la falta de actividad física, y bueno, todo esto que también decía Juan, que se incorporaron las pantallas, el aumento de las horas de las pantallas, no dormir las horas recomendadas, porque eso implica mayor ingesta calórica y menos actividad física, y después el entorno. Lo que tengan a disposición en la escuela, lo que tengan en su casa, la publicidad de alimentos con alto contenido calórico, de grasas, etc. Son todos un montón de puntos donde se podría actuar. Bueno, por otro lado, sí. Uno de los formas que se explica el proceso de salud o enfermedad es, bueno, obviamente, la multicausalidad, ¿sí? Son los determinantes sociales de la salud y lo que se llama la epidemiología del ciclo vital. Esto se puede actuar sobre todo si se lo entiende como un continuo, ¿sí? Y viene desde la vida intrauterina. Si bien en todos lados se repite que las grandes epidemias del siglo XX, del siglo XX y siglo XXI son no infecciosas y son enfermedades crónicas no transmisibles, la pediatría queda como perdida ahí, ¿sí? Y esto es un continuo, y las enfermedades
cardiovasculares empiezan en la infancia. Si uno ve la historia natural de la enfermedad, empiezan en la infancia. Y muchas, como bien mencionó ella, empiezan en intraútero, ¿sí? Y eso está, por lo menos estadísticamente está demostrado. ¿Se acuerdan cuando vimos los estudios, los diseños científicos, que había individuales y ecológicos, ¿verdad? Sobre todo la población. Acá hay estudios, por ejemplo, Suecia, países, ¿sí? Hace estudios poblacionales y ve cómo se relacionan los problemas del periodo natal y de la infancia temprana en la edad adulta, ¿sí? Y cómo, por lo menos, no como causalidad, pero sí como sucesión estadística, como una mala infancia, ¿sí? O un problema de peso intraútero, cómo se asocia después en adulto a diabetes, a toda la obesidad, sobrepeso. Entonces habrá que saber cuál es el mecanismo. Pero la asociación estadística está demostrada. Sí. Y bueno, que también hablamos un poco de eso y que viste que te pone como uno de los factores de riesgo el aumento acelerado de peso en los primeros 12 meses de vida. Yo digo, bueno, los primeros 12 de vida no lo vas a decir a la madre de dele menos teta o dele menos leche, pero por ahí sí lo tenés en cuenta como un factor de riesgo para el futuro, digamos, para intentar prevenirlo. Bueno. Eso no sé si estará vinculado a la obesidad hiperplásica, ¿no? Viste que hay un concepto de obesidad hiperplásica y de obesidad hipertrófica. ¿Sí? Una cosa es el aumento de los depósitos de grasa en las células ya existentes y otra cosa es cuando aumentan los tejidos. Y eso en general aparece en las etapas de alta velocidad de crecimiento, que es el primer año de vida y la adolescencia. Es muy difícil bajar de peso si se entró con sobrepeso a la adolescencia. Y esto que hablan del rebote adipositario, que también es el aumento de índice de masa corporal en los nenes en edad escolar, sería entre 6 y 9 años más o menos. Bueno, después como causas de obesidad secundaria, que es con las que tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial, tenemos los síndromes genéticos, que ahora después los explicamos un poco, como Prader-Willi, Cohen, Turner, después las lesiones hipotalámicas que pueden ser de causa tumoral, infecciosa, traumática, diferentes endocrinopatías, insulinomas, hipotiroidismo, poliquistosis ovárica, deficiencia de hormona de crecimiento, síndrome de Cushing, y algunos fármacos que sabemos que causan hiperfagia, como los corticoides ríos, el valproato de sodio, la risperidona. Bueno, esto lo puse más que nada como para ver que cuando hacemos el diagnóstico diferencial, en esto de los pacientes que tienen síndrome genético vamos a tener alteración del fenotipo, digamos, no es que va a ser tan complicado, digamos, el diagnóstico diferencial. En lo que es el síndrome de Prader-Willi, se asocia la obesidad a hipotonía y trastorno de la alimentación y la lactancia, la hiperfagia en la niñez y adolescencia, tienen retraso madurativo, después retraso mental, baja talla, hipogonadismo, la mano y pies pequeños. Es todo una asociación. Después, en el caso del síndrome de Cohen, hay retraso del desarrollo, la obesidad es más que nada predominio del tronco, tienen discapacidad intelectual, microcefalia, el rostro sí que parece como como alegre que le dicen, hipotonía también, neutropenia con infecciones recurrentes, úlceras aftosas, aumento de la movilidad de las articulaciones y algunas alteraciones oculares. Bueno, el síndrome de Turner, que por ahí es el que más conocemos, que bueno, la obesidad se asocia a baja talla, digenesia ovárica, el tórax ancho, las mamilas separadas, las orejas prominentes y implantación baja, la implantación baja del cabello que se ve donde está la espalda, cuello de esfinge, las anomalías en codos, rodillas, uñas, pies, puede asociarse a anomalías renales e hipoacusia. Pero bueno, son fenotípicamente llamativos, digamos. El síndrome de Carpenter, que es la obesidad que asocia a braquicefalia, con cráneo sinostosio, así peculiar, también con desplazamiento lateral del ángulo interno del ojo, EFS, oftalmos, puente nasal aplanado, implantación baja de orejas, retrognatia, paladar ojival, y bueno, las alteraciones en las manos y pies que tienen braquidactilia de manos con clinodactilia y sindactilia parcial, y polidactilia preaxial de los dedos con sindactilia. Ahí está la fotito. Después el síndrome de Armstrong, que no sé cómo se pronuncia, Hallgren,
Nunca lo había leído este. Se asocia a la obesidad de degeneración retiniana, ambliopía en la niñez, sordera neurosensorial, diabetes, hipogonadismo, nefropatía progresiva en adultos. Y el de Lorenz, que la obesidad es más que nada también troncal, y tiene también alteraciones oculares, retraso mental, hipogonadismo, alteraciones digitales y nefropatías. Y bueno, después como habíamos visto también tenemos las disfunciones hipotalámicas, que bueno, por el aumento de la secreción de insulina y que causa hiperfagia, también se pueden, bueno, esas dos cosas se pueden acompañar de cefalea, edema de papila, trastorno de visión, todo por el, no sé si hay un crecimiento tumoral a nivel del hipotálamo, dependiendo de lo que cause la disfunción. Diabetes insípida, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, somnolencia, desregulación o no regulación adecuada de la temperatura, y después todas las causas endócrinas, como el hipotiroidismo, que además generalmente se acompañan. Acá hace la diferencia porque cuando es la obesidad de causa primaria, generalmente tienen la talla normal o un poco aumentada, ¿sí? Y un poco acelerado lo que es la velocidad de crecimiento, al contrario de lo que pasa en lo que es el hipotiroidismo, los déficits de la hormona de crecimiento, que generalmente concursan con baja talla, y es parte de lo que se utiliza como diagnóstico diferencial. En el caso del hipotiroidismo, tienen también baja talla, maduración sexual retardada, retraso en el cierre epifisario, intolerancia al frío, voz gruesa, disminución del apetito, piel seca y todo, bueno, lo que sabemos que tiene el hipotiroidismo. El síndrome de Cushing, la obesidad es más que nada troncal, se puede asociar hipertensión, intolerancia a la glucosa, hirsutismo, oligomenorrea, menorrea, la fase de luna llena, GIVA y las estrías. Y la deficiencia de hormona de crecimiento, la obesidad generalmente es leve o moderada, pero se asocia a baja talla, como decíamos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el indicador que se utiliza para la pesquisa, el diagnóstico y el seguimiento del sobrepeso y obesidad es más que nada el índice de masa corporal. Antes se utilizaba más que nada lo que es el peso para la talla, en lo que son los lactantes, pero ahora se vio que es un mejor indicador de predictor de sobrepeso y obesidad severa, también el índice de masa corporal en lactantes, entonces debería calcularse, aunque antes no se hacía. Se calcula, bueno, ya sabemos que el peso en kilos sobre la talla en metros al cuadrado. Y bueno, los valores de corte varían según unidad de sexo, que ahora lo vamos a ver. Y a partir del índice de masa corporal se puede calcular el puntaje Z, que también lo tenemos en los puntos de corte por puntaje Z, como es por la OMS. Entonces acá tenemos los puntos de corte para el diagnóstico de sobrepeso o obesidad según la OMS, que establece que en menores de 5 años se diagnostica sobrepeso con un índice de masa corporal para la edad, un puntaje Z entre 2 y 3, y obesidad mayor o igual a 3. Y también establece el punto de corte en percentilos, que sería cuando es los percentilos entre 97 y 99, y obesidad mayor a 99. Y entre 5 y 19 años pone un punto de corte diferente, que sería sobrepeso con un puntaje Z entre 1 y 2, y obesidad mayor o igual a 2, y en percentilos sería entre percentilo 85 y 97 sobrepeso y mayor o igual a 97 obesidad. Después, en cuanto a lo que son las gráficas que aparecen en el libro verde, que son con datos de Argentina, digamos, usan el mismo punto de corte para todos los grupos etarios, que en percentilos, que es sobrepeso en percentilos entre 85 y 97, y obesidad mayor o igual a 97. Y bueno, un poco como acotación, te dicen que en los nenes que tienen un estado nutricional normal, si hay un aumento del índice de masa corporal mayor a 2, tiene que considerarse como un indicador de riesgo de sobrepeso. Bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico de lo que es la obesidad, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, como dijimos, entre la obesidad primaria y secundaria. Lo que nos va a llamar la atención para pensar en una obesidad secundaria es la aparición de la obesidad antes de los 5 años y o progresión rápida
ganancia de peso continua y o rápida que se asocia, como habíamos dicho, a baja talla o velocidad de crecimiento reducida, que generalmente son las endocrinopatías y algunas de las síndromes genéticos, retraso en el neurodesarrollo cognitivo, rasgos dimórficos que también orientan para el lado de la genética, y el uso de fármacos que inducen hiperfagia. Y después, bueno, como también decíamos, hay que detectar las complicaciones mediante el análisis del examen físico y además, en caso de que no haya sobrepeso y obesidad, detectar factores de riesgo para poder actuar sobre ellos. Bueno, en cuanto a la anamnesis, entonces, para poder ordenarnos, digamos, en cuanto a los datos que habría que recabar, si bien el paciente a la consulta, digamos, serían los antecedentes perinatales y del primer año de vida, porque como vimos, tenemos que ver cómo era el peso materno antes del embarazo, si hubo mucho aumento de peso durante el embarazo, cuánto empezó a nacer, si la edad, cuál fue la edad gestacional, cómo recibió el lactancia, si lo cumplió hasta los 6 meses, si fue exclusivo o no, cuándo incorporó la fórmula, la alimentación complementaria y todo. Después, si hubo algún antecedente patológico que se haya detectado de la niña, como alteraciones en el crecimiento y desarrollo, como decíamos, de la baja talla, por ejemplo, desarrollo puberal, si tiene antecedentes de lesiones hipotalámicas, en qué momento se produjo el rebote adipositario, si ingiere algún medicamento habitualmente o recientemente, cómo es la alimentación, o sea, cuánto come por día, con qué frecuencia, cómo son las porciones que come, cuando come, qué come, si realiza actividad física, tanto la libre como la estructurada, la frecuencia, la duración, la intensidad, y evaluar el nivel de sedentarismo y el uso de pantallas. Después los aspectos psicosociales que hablábamos de que también podría alterar la vida del paciente, la indiferencia, insatisfacción con el cuerpo, depresión, ansiedad, problemas de interacción social y algunas situaciones especiales que se sabe que pueden generar cambios por ahí en la vida del niño y que pueden predisponer al sobrepeso y obesidad, como son las mudanzas, cuando cambian de escuela, los padres que se separan, que pueden causar cambios en la rutina y eso. Después, en cuanto al examen físico, es frecuente, obviamente hay que ver la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, diga que puede dar aumento de la presión arterial como habíamos visto, ver si hay hipertrofia amigdalina, porque ya habíamos visto que podía ser predisponente para SAOS. En el caso de antecedentes de cefalea o visión borrosa, te dicen de realizar fondo de ojo por esto de que decíamos que aumentaba la frecuencia del pseudotumor cerebral. Ver la disminución de la grasa, que ya sabemos que la obesidad central tiene mayor predisposición a lo que es el síndrome metabólico. Después, bueno, la presencia cantosis nírica, buscar en axilas, en región inguinal, en el cuello, que se asocian generalmente a insulinoresistencia. Después hirsutismo, estrías nacaradas o rojizas, acné, palidez, que son más asociadas por ahí a lo que es el síndrome de Cushing. Y si tuvieras ante las más, podemos estar frente a la presencia de dislipemia, que también era una de las posibles complicaciones. Después hay que descartar la hepatomegalia, que puede ser producida por estenosis hepática, el desarrollo puberal, puede haber ginecomastia. En cuanto a lo osteoarticular, evaluar bien las caderas, rodillas, tobillos, vimos que podrían estar afectados. Y en tiroides el tamaño, porque el hipotiroidismo puede ser una de las causas secundarias. Después, en cuanto a lo que es los exámenes complementarios, no se piden a todos, ¿sí? Cuando son, en el caso de obesidad, sí le pedimos a todos los pacientes, pero en el caso de los pacientes con sobrepeso, solamente en el caso de que presenten factores de riesgo o complicaciones. Dentro de eso, le vamos a pedir el laboratorio, un hemograma, glucemia, insulina basal, TSH, todo esto por las causas secundarias y las complicaciones, ácido úrico, perfil lipídico, hepatograma, urea y creatinina. Y dentro de lo que son los estudios por imágenes, tenemos la radiografía de mano y muñeca para evaluar la edad ósea en el caso de baja talla principalmente, o talla alta, radiografía de Cowan si queremos descartar lo que es el SAUS, y ecografía abdominal para evaluar la esteatosis hepática. Eso es lo que generalmente le piden cuando llega el paciente obeso a la consulta, digamos. ¿Qué frecuente? Yo hace muchos años ya que no tengo consultorios ahora, pacientes esporádicos. Pero lo que es frecuente es que a veces se encontrás que viene un paciente por otra cosa.
o viene a pedir un certificado de buena salud, y uno pregunta, ¿uno debería hacer un certificado de buena salud? ¿O mucho importa eso? ¿No? Son tres cosas que quedan en un terreno medio ahí. Sí. Y si vengo con un otitis, y dice, sí, maestro, se resuelve fácil. Tu problema es otro. Y se produce una sorpresa grande. Sí. Sí, y esto es un dilema igual, porque si no le haces el certificado de buena salud, también le genera un montón de impedimentos, Sí, en un montón de claro, cosas. pero Pero tampoco no la que no es tiene buena otra salud. cosa. Tal cual. Bueno, y después, bueno, esto sería como un algoritmo diagnóstico que incluye lo que habíamos estado hablando. Bueno, viene el paciente con el exceso de grasa corporal, el índice de masa corporal aumentada, miramos el fenotipo, si es dismórfico, nos vamos a ir más para el lado de los síndromes genéticos. Si es normal, nos fijamos en la talla, si es normal o elevada y tiene la maduración ósea normal o acelerada en la plaquita de muñeca, vamos a pensar más en la obesidad multifactorial. Y si la talla es baja, con la maduración ósea retrasada, vamos a pensar en endocrinopatías como el hipotiroidismo o el déficit hormonal de crecimiento, y en cambio si talla baja con la maduración ósea acelerada, más en endocrinopatías como el Cushing, bueno, que está acá lo divide corticoides Cushing, que sería exógeno o endógeno, o pubertad precoz. Bueno, después vamos a ver un poco que ya más o menos de lo que estuvimos hablando, de todos los lugares a donde podríamos actuar para prevenir, digamos, ¿sí? Que sería en promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y con alimentación complementaria hasta los 2 años. Después, bueno, promover en la familia un estilo de vida que incluya alimentación saludable y variable, actividad física, descanso adecuado, que habla por ahí en las familias, porque bueno, se sabe que es más difícil poder generar un cambio si es nada más en el niño que si es en todo el grupo familiar. No vamos a poner a dieta al nene solo, por ejemplo. Desaconsejar el uso de pantallas y detectar tempranamente las complicaciones para poder abordarlas. Eso creo que es lo más difícil, lo que vos decías, Sí. asociándolo, relacionándolo con lo que dice Juan de la consulta, porque en realidad la población en general creo que no lo ve como un problema de salud, el tema del sobrepeso y la obesidad. Y está tan arraigado en la cultura, la alimentación, ultraprocesados y el sedentarismo, que, Sí. o los hábitos, esto de dejarse con las pantallas hasta tarde, y aún si los adultos lo hacen, como vos decís, Sí. o sea, como uno le va a exigir al niño, y ni Tal cual. siquiera el resto de las personas, de los convivientes, también pueden acompañar. Sí. Es un problema muy profundo, Sí. muy arraigado. Tal cual, es Incluso difícil de cambiarlo. se metió en eso, que por supuesto muchas de esas cosas son varias, en eso de que nadie se mete con el cuerpo del otro, que es correcto, que no podemos ser todos maniquíes de revista, que hay diversidad de cuerpos, todo, pero ojo que eso tiene un límite, que estamos hablando de un tema de salud, no dejar el peso o sobrepeso como un problema estético, un problema de amoldarse a una hegemonía o a un discurso, sino que estamos hablando de un problema de estar sano o no estar sano. Sí. ¿no? Sí, bueno, de hecho, el tema esto que vos decís, Juan, de la figura, tal vez, no sé, o del peso, tampoco habla de nutrición, porque alguien puede ser, no dice una persona flaca, pero tal vez está desnutrida. Porque, Malnutrida. claro. Más que desnutrida, está malnutrida. Bueno, Malnutrida. y también es un problema de los pobres hoy el peso y la obesidad. No Claro. es un problema de los ricos, es un problema de los pobres también, y quizás más, porque tienen menos posibilidad de elegir la dieta. Sí, Menos todo con posibilidad, su menos carbono. cultura. También. Bueno, por parte de las posibilidades, sí, la Porque, verdad, por cocinar. ejemplo, en vez de caer en un, ay, perdón, pero, en un arroz, en un fideo, voy tranquilamente a consumir legumbres, yo creo legumbres, y estamos, es un carbohidrato súper complejo que le aporta un montón de cosas más, ¿no? Nutrientes, de proteína, y no sería lo mismo, pero acá en Argentina particularmente la dieta, la cultura es otra. Y sí, Todo hidrato de carbono. Y así en todas partes. Sí, llegamos acá y tenemos el pan ahí. Sí. Bueno, en cuanto a lo que es la alimentación saludable y variable, en Argentina contamos con lo que son las guías de alimentación para la población argentina, que se llaman las guías GAPA, que
que se podrían utilizar como para orientar a poder realizar una alimentación completa que incluya todos los alimentos recomendados, que ellos los dividen en 5 grupos, y después le agregan un sexto grupo, que es de los alimentos que no son recomendados y son los ultraprocesados. Y además, bueno, te da recomendaciones sobre la ingesta de agua, la actividad física y desaconseja el agregado de sal. Dejamos la pirámide nutricional y pasamos al plato. Sí. Sí. Y bueno, entre los grupos que son recomendados, te pone a la cabeza, que es lo que ocupa la mayor parte del plato, que son las verduras y las frutas, que se recomienda el consumo de al menos 5 porciones por día, y ellos, bueno, ahí te definen bien cuántas serían las porciones, y te excluyen lo que es la papa, la batata, el choclo y la mandioca, que lo incluyen en el segundo grupo, debido a que dicen que en cuanto a lo que es el perfil nutricional sería más parecido a lo que es los cereales que a las verduras y las frutas y esos alimentos. El segundo grupo, bueno, incluye eso, más las legumbres, cereales, pan y pastas. Y se recomiendan 4 porciones por día, que bueno, no son porciones abundantes, es que tenemos que comer 4 platos de fideos, ahí te determina bien cuánto sería. Por ejemplo, no sé, una porción es un pancito de mignon, bueno, entre las legumbres y cereales sería media taza, pastas media taza, etc. El otro grupo sería lo que son los lácteos, leche, yogur, queso, que recomiendan 3 porciones por día, las carnes y huevos, que recomiendan 1 porción, y aceites, frutas secas y semillas, que recomiendan consumir 2 porciones por día. Y después, como vamos a ver, generalmente la ingesta de todo este alimento está recontra por debajo de las recomendaciones. Y el sexto grupo que hablábamos, que es el grupo de alimentos que se desaconseja el consumo diario, porque predispone a lo que es el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, que son todos los ultraprocesados, las galletitas, las golosinas, bebidas azucaradas, productos de copetín, embutidos, helados, manteca, etcétera. Lo que comemos. Esa Maca, Marian, es la del 2016. No me acuerdo. Puede ser. Tengo atrás de todo, puse el link, así que ahí está. Ah, porque hay una que es la del 2016 que menciona alimentos de consumo opcional, que creo que somos los únicos en el mundo. Hay un estudio que se hizo comparando todas las guías alimentarias, las mejores son las de Brasil, Chile, Suecia, México, Sí. que esta que dice como alimentos opcionales, Sí. que no tendría que ser opcional, recomienda mayonesa, crema, manteca, grasas sólidas, azúcar, mermeladas. Es como para leerla en detalle, y es increíble porque somos los únicos que tenemos buenas facilidades, no sé, para no venir. ¿Cómo? No entendí. Que da como opcional. Lo permisiva, Claro, es permisiva. claro, eso, claro. Claro, te dice que lo opcional, pero después te dice Bueno, la que... industria debe hacer mucha fuerza. Claro, por eso digo, es para tener en cuenta, No. para analizarle, Lo que pasa es que te dice opcional, pero te dice no se recomienda su consumo diario. pero En realidad, puedes después te tomarlo como opcional. pone tablas donde te los divide en alimentos frescos, procesados y ultraprocesados, y los ultraprocesados te dice que están desaconsejados. Como que porque más adelante es de larga la guía en realidad, te explica un montón de cosas. Como que esto por ahí en el cuadrito resumen. Igual puse el link, así que después te lo paso. Bueno, entonces, lo que se debería recomendar en el consultorio, entonces, es que se respeten las 4 comidas principales, que se incorporen los 5 grupos recomendados por la GAPA y no consumir los ultraprocesados ni bebidas azucaradas. Hay que desaconsejar el picoteo entre comidas, principalmente de alimentos con alto contenido calórico. Los niños deben comer acompañados. Hay que permitir que autorregulen la comida, ¿no? Eso de que hay que comerse todo, si no, no te vas a jugar y cosas parecidas. Desaconsejar las pantallas durante las comidas. Eso se ve mucho también en la consulta ambulatoria. Todo lo que sea pulsear, los chicos sale mal. En general con cualquier ser humano, ¿verdad? Pero con el niño más que todo. El chico no tiene obligación de tener hambre. Lo que tiene que saber es que va a tener que respetar el horario de la comida. Y no puede tener hambre selectivo. Puede tener hambre de Coca-Cola, hambre de galletitas. ¿No tiene hambre? ¿No tiene hambre o no tiene hambre? Si tiene hambre, tiene una comida para comer. Usted tiene que saber que sus padres no pueden cocinarle otra cosa. Que lo que se cocina para el mundo familiar es lo que tiene que comer. Mientras uno no se ponga al servicio de esos caprichos,
chico no tiene ninguna obligación de tener hambre. No se lo puede castigar por no querer comer. Claro. Porque no puede ser que no coma porque media hora antes ingirió chisito, papa frita. Eso es lo que uno tiene que combatir. Si eso no sucede y no tiene hambre, no tiene hambre. Tal cual. Bueno, después él aconsejar evitar comer comida rápida y elaborada fuera del hogar, por ahí armar como Bianchi todo un menú semanal. Trabajar acerca de las porciones adecuadas para la edad, que generalmente le dice que menores de 10 años las porciones son más chiquitas que las del adulto, no son iguales, digamos, a partir de los 10 años ya se puede aumentar un poco la porción, servir el plato del integrante y no llevar la comida a la mesa porque ahí predispone a que se sirvan las veces que quieran, digamos. Después, en cuanto a la actividad física, la OMS lo que recomienda en menores de 1 año es que realicen actividad física varias veces al día, especialmente con juegos obviamente en el suelo, y a los que no se desplazan, que no caminan ni gatean en nada, que estén más o menos media hora distribuidas a lo largo del día, de boca abajo, en el suelo. Después, entre 1 año y 2 años, aconsejan por lo menos 180 minutos que sean repartidos a lo largo del día de una actividad física de cualquier actividad. Entre 3 y 4 años se aconseja por lo menos 180 minutos, pero ya te especifica que de eso por lo menos 1 hora tienen que hacer de actividad física moderada o intensa a lo largo del día. Sí, me río porque hubo una vez un experimento de un atleta y un niño. Y el atleta hacía todo lo que hacía el niño, saltar, bajar, vuelta de carnero, tirarse el show, bajar, y no pudo acompañarlo las 24 horas. Quedó agotado. La actividad física de un niño sano es un montón. Sí. Y después, bueno, en los niños entre 5 y 17 años se aconsejan 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa y además hacer ejercicios de fuerza por lo menos 3 días a la semana. Después, en cuanto a eso, las recomendaciones de la OMS de las horas de pantallas, en menores de 2 años obviamente se desaconseja las pantallas 5 minutos. Después de 2 a 4 años pueden estar hasta 1 hora y de 5 a 17 años hasta 2 horas. Lo que sí se desaconseja es que estén frente a las pantallas más de ese rango. Y en el grupo de 5 a 17 años, sí por ahí te marcan de que horas que sean extraescolares, porque por ahí en la escuela usan, ahora están también, en escuelas que usan pantallas y no estarían incluidas dentro de esas 2 horas que la pueden usar. Después, en cuanto a lo que es el descanso, bueno, vemos que a lo largo de la vida las horas de sueño necesarias van bajando, digamos. Pasamos de los 0 a 3 meses, que son 14 y 17 horas, al año, que son 11, 14, a los 6, 13, que tienen 9, 11, y ya a los 14 y 17, que son las 8, 10 horas diarias. Que bueno, que veíamos que sería un factor protector cumplir con las horas de descanso. Y bueno, también en cuanto a lo que es la prevención, en Argentina hay políticas regulatorias como lo que es la ley 27642, que es de promoción de la alimentación saludable, que se conoce popularmente como la ley del etiquetado frontal. Esta ley fue aprobada en octubre del 2021 y establece varias cosas y algunas de ellas, pues obviamente no puse todas, pero algunas de ellas van orientadas a la población infantil. Entre ellos, bueno, establece que los alimentos y bebidas envasados y comercializados que tienen estos alimentos, viste, grasas, exceso de calorías, etcétera, tienen que incluir los sellos en la cara principal de advertencia, que son estos octágonos, no sé qué dije. Después, por otro lado, te dice que estos alimentos y bebidas que tienen estos símbolos de advertencia no pueden tener personajes infantiles, animaciones y esas cosas de desalentar que la publicidad se oriente hacia los niños. Bueno, asimismo también está prohibida la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas sin alcohol que tengan al menos un sello dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Después, también dice que en los establecimientos educativos se tiene que promover la inclusión de contenidos mínimos de educación sobre alimentación. Y te dice que los alimentos y bebidas que contengan al menos un sello no pueden ser vendidos en establecimientos educativos.
Esto, digamos, dentro de la ley lo que sería orientado a la población pediátrica. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta acá o algo que quieran charlar? ¿No? Aquí decimos yo. Bueno, y ahora sí, lo que decíamos de que vamos a presentar el trabajo que hice este año, que fue un estudio sobre prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños entre 5 y 17 años, todos de la ciudad de La Plata, se excluyeron los niños que no fueran de acá, y la detección de los factores de riesgo asociados. La recolección de los datos fue entre febrero y marzo de este año. Lo que se hizo fue, bueno, en lo que es el sector del hospital de día acá, que son de las cirugías programadas, digamos, y lo que son los consultorios externos de acá de la clínica, pensar a los nenes con balanza digital, que fueran obviamente en este rango etario, y con un tachímetro portátil tomar la estatura y calcular el índice de masa corporal. Después, a partir del índice, bueno, todo este cálculo del índice de masa corporal y el puntaje Z, lo hice usando la aplicación, la SAP móvil, que te permite poner según si son datos de la OMS, Argentina, etcétera, que es lo que usé en realidad fueron los datos de la OMS para la clasificación después en sobrepeso, obesidad, normopeso, etcétera. La muestra incluyó 70 chicos entre 5 y 17 años, y bueno, eso, como ya dijimos, de consultorios externos y de hospital de día. De estos 70 niños, el 45,7% fueron varones y 54,3% nenas. Más o menos equitativo, ¿no? En cuanto a los resultados, bueno, fueron bastante parecidos a lo que fue la encuesta nacional de nutrición y salud. De bajo peso encontramos el 1,43%, que la encuesta nacional de nutrición y salud era el 1,4%, o sea, prácticamente lo mismo. En cuanto a lo que es los niños con normopeso, fueron el 64%, que en la encuesta nacional fue el 57%. El sobrepeso fueron un 21%, que en la encuesta nacional fueron 20%. Obesidad, acá es donde hubo mayor diferencia, que nosotros, bueno, en nuestra encuesta el 12,86% tenía obesidad y en la encuesta nacional era un 20%, que es bastante más. Y ahí nos dio la diferencia en lo que es el exceso de peso, que nosotros tuvimos 34% y en la encuesta nacional 41%. Pero bueno, de todas formas, como ponía ahí, vemos que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es enorme, digamos. Y después, en cuanto es la prevalencia de exceso de peso, fue similar en lo que es niñas y niños, no hubo diferencia en cuanto a sexo, en cuanto a lo que es exceso de peso, digamos que incluye obesidad y sobrepeso. Uno tuvo 34% y el otro 35%. Pero en las niñas fue más frecuente el sobrepeso que la obesidad y en los niños más obesidad que sobrepeso. Después, en cuanto a lo que fue la lactancia materna, arrojaron valores elevados de inicio de lactancia materna, el 91% refirió haber iniciado la lactancia materna, pero solamente el 65% la mantuvo hasta los 6 meses o más. Esos altos valores se correspondían también con la encuesta nacional que establecía que habían iniciado con lactancia materna en casi el 97% de la población encuestada. Después, bueno, la encuesta se dividía en varios, ¿cómo que sería? Sectores de preguntas, digamos. Estaban los hábitos alimentarios y comensalidad, después tenían la frecuencia de consumo de alimentos, después lo que es la actividad física, lo dividía en horas de actividad física, horas de sueño y horas de pantallas. ¿Sí? Eran un montón de preguntas que me costó un montón hacer la encuesta. Y bueno, de ahí surgió que poco más de la mitad de los niños realizaban las 4 comidas principales en los últimos 7 días, y no había, como ven, mucha diferencia entre lo que es el grupo de sobrepeso, obesidad y normopeso, ¿sí?
Todo esto, también lo que por ahí concluí, porque hay varios de los ítems que son recontra elevados en cuanto a los factores de riesgo, pero que no hay mucha diferencia entre lo que es sobrepeso, obesidad y normopeso. Yo digo que ya estamos nosotros como inmersos en un ambiente obesogénico, digamos, todos tenemos los factores de riesgo. Después el 50% de los niños con sobrepeso o obesidad refieren haber consumido algún alimento o bebida fuera de las comidas principales durante los últimos 7 días, esto de lo que es el picoteo. Tampoco hubo diferencia entre los grupos. Después, los alimentos y bebidas consumidos fuera de las comidas principales, que se encontraron con mayor frecuencia en los dos grupos, fueron las frutas y lácteos, y también productos desaconsejados como las golosinas, dulces, galletitas. O sea, que hay picoteo tanto de alimentos recomendados como de no recomendados. Después, más del 40% de los niños consumió comidas elaboradas fuera del hogar al menos una vez en la semana, siendo más frecuente ese hábito en niños de sobrepeso o obesidad respecto a los niños con normopeso. Acá por ahí había un poquito más de diferencia, que era del 62% versus el 49%. Estas comidas elaboradas fueron elaboradas con mayor frecuencia en restaurantes, bares, lugares de comida rápida, delivery, etc. Casi el 23% de los padres manifestó haber comprado algún alimento o bebida porque el niño lo vio en alguna publicidad y se lo pidió durante los últimos 7 días, a veces o con frecuencia. Los niños con normopeso comen acompañados con mayor frecuencia que aquellos con sobrepeso o obesidad, aunque con una pequeña diferencia entre grupos también. También encontramos que los niños con sobrepeso o obesidad miran pantallas de algún dispositivo mientras comen con mayor frecuencia. Y el 80% de los papás refirieron prestar atención al etiquetado frontal siempre o frecuentemente y tenerlo en cuenta al comprar algún alimento. Después, bueno, la población, entonces de acá se desprende que la población general de niños recibe una alimentación inadecuada también, que si bien comparativamente, como decíamos, puede haber el predominio de una cohorte u otra, las dos cohortes muestran una frecuencia de consumo por debajo de las recomendaciones, tanto de los alimentos recomendados y un elevado consumo de alimentos no recomendados. También lo que hablábamos de que tanto los niños con sobrepeso como el normopeso tienen mala alimentación. De entre los alimentos recomendados, los más aceptados fueron los lácteos, que cumplieron una frecuencia de consumo del 49,3%, siendo mayor el consumo por los niños que pertenecían a la cohorte de sobrepeso, obesidad en comparación con los niños con normopeso, seguidos por las frutas frescas, que también cumplió con la frecuencia recomendada solamente el 43,5%, siendo mayor el cumplimiento por la población con normopeso, que acá sí se notaba la diferencia, que era del 49% casi versus el 33%. Y entre los alimentos recomendados menos consumidos, bueno, encontramos carnes rojas, carne de ave y huevo, pescado fresco y enlatado. Y bueno, el que menos se cumplía en las recomendaciones fue el grupo de cereales integrales, legumbres, pan, salvado, frutas secas, etc. Y por otro lado encontramos que un alto consumo de alimentos no recomendados, con una leve tendencia a ser mayor el consumo de los niños con sobrepeso o obesidad. El 66,6% de los niños que manifestaron consumir al menos una vez por semana facturas, productos de pastelería, galletitas dulces, cereales con azúcar, etc. El 65,2% manifestaron consumir al menos una vez por semana golosinas. Casi el 54% embutidos y o fiambres, y el 43% productos congelados preelaborados. Y en el caso de los productos de Copetín fue donde sí se notó diferencia, que el 29% de los niños con sobrepeso, obesidad, no, mal, el 29% los indicó consumirlo, pero el 41% pertenecía al grupo de sobrepeso obesidad y el 22% de los niños con normopeso. Así era más amplia el consumo por parte de los niños con obesidad. Después vimos que la frecuencia de consumo de bebidas artificiales con o sin azúcar está dentro
digamos, dentro de las no recomendadas, son los que menos se consumen. Y el 11,5% de los encuestados refirió ingerir por lo menos una vez por semana gaseosas con azúcar, y esa frecuencia de consumo fue mayor en los niños con sobrepeso o obesidad que en los niños con normopeso, y el 26% refirió consumir bebidas artificiales sin azúcar, siendo el 37% del grupo con sobrepeso o obesidad y el 26% de los niños con normopeso. Después, en cuanto a lo que es la actividad física, viste que habíamos visto que se había dividido en lo que son horas de sueño, de pantallas y de actividad física en sí. Y los niños con normopeso cumplieron con mayor frecuencia las recomendaciones de horas de sueño mínimas recomendadas con respecto a aquellos con sobrepeso o obesidad. Después, la totalidad de los niños encuestados superaron ampliamente las 2 horas diarias máximas recomendadas de exposición a pantalla, con un promedio diario de 4,5 horas día. Y el porcentaje de niños de las dos cohortes cumplieron con la recomendación de actividad física, que es mayor o igual a 1 hora en este grupo etario, superando el 90% con un promedio de 4 horas para el grupo con sobrepeso y obesidad y 4,6 horas diarias para el grupo de normopeso. Así que bueno, si bien lo que decíamos, si bien hay diferencias por ahí en lo que son la presencia de factores de riesgo en el grupo con normopeso y sobrepeso o obesidad, están todos inmersos en el ambiente obesogénico, que es lo que habría que cambiar, digamos. Por eso es tan alta la prevalencia. Y bueno, ya me encontré con todos. Bueno, esa era la bibliografía que ahora te paso, Nadia, a ver si es de qué año era. Del 2020. Ah, Capaz que cambiaron algo. puede ser. Sí. 2020 dice. Después te la paso. Está bueno. Está buenísima esa guía para leerla. Es entretenido. Y en la realización del trabajo se incorporan muchas cosas, entre ellas no solo todo el conocimiento que yo tuve que adquirir, sino también el conocimiento que generó evidencia científica y todo lo metodológico que aprendió para hacer el trabajo. Por eso el trabajo no es un requisito. El trabajo eterno. No es un requisito burocrático. Forma parte del. Cuando las evaluaciones están bien hechas, forman parte del proceso formativo. No es solamente para sacar la tarjeta verde o la tarjeta roja. Así que, pero aprendiste con el trabajo. Sí. ¿Viste? Bueno, no sé. Todo analizar todos esos datos, porque chicos, nunca hagan una encuesta con tantas preguntas. Nunca terminaba de hacer la encuesta y analizarla después. Era una pila de encuestas. ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Excelente. Gracias. No, Muy bien. Ay, no, tengo que poner para expulsar. Dale, descargarlo si no. Ya, ahí lo dijo, sí.